Vamos a hacer un ejemplo de cuerpos rígidos en equilibrio estático, pero en 3 dimensiones. Los conceptos son los mismos y pues en lugar de una explicación teórica que sería redundante con respecto al 2D y que está en el texto, vamos a resolver un problema para ver cómo se resolvería. Entonces lo que tenemos es un cartel de 5 por 8 pies que pesa 270 libras y está soportado por 2 cables, el cable AE y el cable DB, y por un apoyo A, el cual restringe cualquier desplazamiento pero ninguna rotación, es decir, esto puede girar con respecto a A en cualquier dirección, pero no puede moverse ni en Z, ni en Y, ni en X. ¿Sí? Entonces tenemos una restricción al desplazamiento en estas 3 direcciones, por lo tanto se van a generar reacciones en las 3 direcciones. Cuando algo puede desplazarse libremente, no se genera reacción. Las reacciones aparecen cuando ese punto lo impedimos de desplazarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es nuestro cuerpo rígido. En este caso, nuestro cuerpo rígido es esta placa, ¿sí? Nuestra placa que tenemos aquí de 5 por 8 pies. Después vamos a pintar las fuerzas. Tenemos la fuerza de 270 libras, ¿sí? Que es el peso propio de la placa. También sobre la placa actúa esta tensión, ¿sí? El cable BD está ejerciendo una fuerza TBD sobre nuestra placa, ¿sí? Está, digamos, sujetándola hacia arriba, jalándola hacia arriba para que no se caiga. También el cable EA está generando una fuerza, EC está generando una fuerza de tensión para evitar que este cartel se caiga. Y finalmente, el apoyo A, como habíamos comentado, es libre de rotar en cualquier dirección, pero no de desplazarse, por lo tanto se van a generar restricciones, fuerzas restrictivas, reacciones que van a impedir esos desplazamientos tanto en X como en Y como en Z. En principio no sabemos la orientación de estas fuerzas, entonces lo que hacemos en general es las suponemos con una dirección arbitraria y si el resultado nos da negativo quiere decir que la dirección era opuesta. En general es bueno considerarlas como que están en la dirección de los ejes coordenados, pero es algo que no es necesario. Vamos ahora a analizar, a caracterizar cada una de las fuerzas en términos vectoriales. Entonces tenemos el peso, que es de 270 libras, y lo podemos caracterizar con un vector W que es igual a menos 270 libras por J. Va en la dirección opuesta a Y, por lo tanto serían menos 270 libras por el vector unitario en la dirección Y, que es J. Después tenemos la reacción. La fuerza de reacción tiene sus 3 componentes, RAX, RAY y RAZ. Entonces podemos decir que la reacción en el punto A es la suma de RAX por I más RAY por J más RAZ por K. ¿Sí? Podemos hablar de que la reacción en A es una fuerza de orientación arbitraria o que son 3 fuerzas, ¿sí? Que serían las 3 componentes de dicha fuerza arbitraria. Cualquiera de las 2 formulaciones es correcta. Estas 3 fuerzas son equivalentes a esta fuerza que sería la suma de las 3 y que sería la reacción total en A, de la cual desconocemos su orientación con respecto a Y, su orientación con respecto a X y su orientación con respecto a Z. Después tenemos la tensión TBD. Esta tensión TBD, pues no sabemos cómo es, pero entonces lo que vamos a hacer, TBD sería la magnitud de la tensión multiplicado por un vector unitario. Recuerden que el gorrito lo utilizamos para vectores unitarios, que se encuentra en la dirección BD. ¿Cómo obtenemos este vector unitario? Muy sencillo. Detectamos cuál es el vector BD, y el vector BD, podemos ver aquí que se compone de menos 8 pies por I, ¿sí? En la dirección X, esta sería una componente, más 4 pies por J, menos, porque va en sentido contrario a Z, 8 pies por K. Entonces, este de aquí arriba es el vector BD. El vector BD dividido entre su magnitud, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, nos da un vector unitario en la dirección BD, que es lo que estamos calculando. TS es lo mismo. El vector TS es la magnitud de TS por un vector unitario en la dirección S. El vector unitario en la dirección S sería el vector
físico EC, el vector, digamos, que une el segmento EC, sería menos 6i más 3j más 2k, dividido entre la magnitud de dicha distancia, ¿sí? El vector EC dividido entre su magnitud nos da un vector en la dirección de EC, pero con magnitud unitaria. Entonces ese vector unitario en la dirección EC multiplicado por TS me da la fuerza de tensión TS. Resolviendo, bueno, simplificando términos y tal, ya tenemos TBD y TS. Pues ya tenemos todas las fuerzas caracterizadas. Calculemos el momento. Sabemos que la resultante de estas fuerzas debe de ser 0 y el momento con respecto a cualquier punto debe de ser 0. Aquí podemos obtener el momento con respecto a cualquier punto que queramos e igualarlo a 0. Vamos a utilizar el momento con respecto al punto A. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el origen de los ejes de referencia y también porque 3 de las incógnitas concurren en dicho punto. Por lo tanto, ninguna de estas 3 va a generar momento con respecto al punto A. Y entonces la expresión nos sale un poco más simple. Entonces, nuestra expresión para el momento con respecto a sería esta. Vamos a evaluarla con detalle, ¿sí? Tendríamos el vector posición de esta fuerza o de la línea de acción de esta fuerza con respecto al punto A, es decir, un vector que sale de A y llega a cualquier punto de esta línea de acción. Desde luego, pues sería un poco tonto agarrar este vector R o agarrar este vector R. Es mejor agarrar este vector R, que es muy sencillo, que es 4 pies por I. Y eso lo multiplicamos vectorialmente por el vector fuerza que estamos estudiando, que sería este. Y esto nos da la contribución al momento en A de esta fuerza. La fuerza TS, su contribución al momento con respecto a sería el vector que une al punto A con algún punto de la línea de acción de TS, pues en este caso sería 6 pies por I. Podríamos haber utilizado este, por ejemplo. Podríamos haber utilizado el vector 3 pies por J más 2 pies por K como un vector R y sería totalmente válido. Sin embargo, pues es más sencillo este, ¿no? El 6i. El resultado final nos tiene que dar exactamente igual. Y eso multiplicado vectorialmente por el vector TS, y el vector TS habíamos visto que es este de aquí. Y finalmente la contribución de la otra fuerza que actúa sobre la placa, que es la fuerza que ejerce el cable sobre la placa, que es TBD. ¿Sí? Entonces tendríamos el vector que une al punto donde quiero calcular el momento con la línea de acción TBD, sería 8 pies por I, multiplicado vectorialmente por el vector TBD, que ya lo habíamos calculado antes, y es esta expresión. Entonces ya tenemos toda esta expresión. Noten que las reacciones en A no generan momento porque concurren en dicho punto y por lo tanto no tienen vector posición de dicho punto con respecto a sí mismo. Esta es la expresión para el simplificando, lo que tenemos es que el momento total en A nos daría 0 por I más bla 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 por J más bla 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 por K. Y ese sería el momento total con respecto al punto A de las fuerzas que actúan sobre la placa. Como habíamos visto, ese momento lo debemos de igualar a 0, pero también algo que debemos de igualar a 0 es la fuerza resultante que actúa sobre la placa. Entonces la fuerza total que actúa sobre la placa es la fuerza R, que está representada por estas 3 componentes, la fuerza W, que es de 270 libras, la fuerza TS y la fuerza TBD. Son todas las fuerzas que actúan sobre la placa. Entonces, la fuerza total que actúa sobre la placa es W más RA más TBD más TS. Conocemos cuánto vale W, conocemos cuánto vale RA, conocemos cuánto vale TBD y conocemos cuánto vale TS. Por lo tanto, nada más sustituimos y nos da esta expresión, más o menos extensa, que la podemos reducir a esta de acá, ¿no? Que sería algo por I más algo por J más algo por K. Bueno, entonces lo que tenemos es la expresión que nos da el momento total de las fuerzas que actúan sobre la placa con respecto al punto A y la fuerza total de las fuerzas, digamos, la resultante de las fuerzas que actúan sobre la placa. Para que esta placa no gire con respecto al punto A
ni se desplace con respecto a ninguna dirección, no se acelere, pues el momento total con respecto a debe de ser 0 y la fuerza total resultante debe de ser 0. ¿Sí? La suma de momentos con respecto a debe ser 0 y la suma de fuerzas con respecto totales, pues la resultante debe ser 0. Entonces, para que el momento sea 0, necesitamos que cada una de las componentes sea 0. Si hay alguna componente que no es 0, pues el momento no va a ser 0. Necesitamos que 0 sea igual a 0, eso es una obviedad. Necesitamos que menos 12 séptimos de TS más 16 tercios de TBD sea igual a 0. Y necesitamos que menos 1080 más 18 séptimos de TS más 8 tercios de TBD sea igual a 0. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces MA va a ser 0. También lo que necesitamos es que la fuerza total sea 0, por lo tanto cada una de sus componentes debe de ser 0. Entonces la componente en X de la fuerza total debe de ser 0, la componente en Y de la fuerza total debe de ser 0, y la componente en Z de la fuerza total debe de ser 0. ¿Qué tenemos acá? 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Sí? Desde luego la primera ecuación pues, no es de utilidad, y tenemos estas 5 ecuaciones con las 5 incógnitas que serían Rx, RAX, RAY, RAZ, TS y TBD. 5 ecuaciones, 5 incógnitas se pueden. Aquí arriba estoy planteando las mismas 5 ecuaciones, pero multiplicadas todas por 21 y poniendo las constantes, o sea, las que no son tensiones o reacciones, del lado derecho. Entonces, la primera ecuación sería esta, ¿sí? Multiplicado, insisto, todo lo multiplicamos por 21 y pasamos los valores constantes o independientes al lado derecho. Entonces, este 1080 por 21 lo pasamos del lado derecho y nos da esto. Entonces, estas son las mismas 5 ecuaciones que tenemos aquí, pero en un formato más decente, ¿sí? Siempre es feo estar utilizando quebrados. Estas 5 ecuaciones las podemos expresar en forma matricial de esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en esta columna ponemos los factores que multiplican a TS, menos 36, 54, 18, 9 y 6. En la segunda columna, que sería el correspondiente al primer renglón de este vector. En la segunda columna ponemos los factores que multiplican a TBC, en la tercera columna los factores que multiplican a RAX, vean que nada más sería nada más aparece RAX en este punto, RAY aparece nada más en esta ecuación, y RAZ en esta ecuación. Y esto debe ser igual al vector que tenemos a la derecha. Entonces lo que tenemos es una matriz por un vector. Si queremos calcular el vector de variables independientes, el vector de variables a calcular, pues lo único que hacemos es invertir esta matriz que premultiplicaba a las variables que queremos encontrar y premultiplicarla por el vector de valores que teníamos a la derecha. Obtenemos cuánto vale cada una de las tensiones y de las fuerzas que queremos calcular. Desde luego, la resolución de esas 5 ecuaciones con 5 incógnitas la pueden hacer así, la pueden hacer por Gauss-Jordan, la pueden hacer a mano y simplificando y 2 ecuaciones y sacamos un valor y sacamos el otro, lo pueden hacer como quieran. ¿Sí? Son 5 ecuaciones con 5 incógnitas que a estas alturas del partido deberían ustedes de saber resolver de alguna forma, ¿no? Esta es una opción, ¿sí? Hay muchas opciones. Y finalmente, pues lo que nos pedía el problema es las tensiones de cada uno de las cables, son estas dos, y la reacción en el apoyo. La reacción en el apoyo, sus componentes son esta y esta. Bueno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados nos da la reacción total, la magnitud de la reacción en el apoyo. Y con esto se termina este ejemplo.